Ay, hermanitos, estamos de regreso con los ovnis. No es normal. Yo empecé, y esto sí lo quiero contar. Yo empecé en este asunto del pensamiento racional por los ovnis y la percepción extrasensorial en los años 70, cuando yo despierto a la realidad. Había razones legítimas para explorar el fenómeno ovni porque había una serie de afirmaciones extraordinarias que merecían atención. Y concretamente los supuestos poderes extrasensoriales, fundamentalmente la telepatía, la telequinesis, la visión a distancia y la precognición, que es adivinar el futuro con un nombre mucho más rimbombante, parecían tener una base de verdad. Había universidades como la Universidad de Duke en donde trabajaban personas que estaban haciendo experimentos y en los experimentos resultaba que la gente era telepática o era telequinética o podía ver cosas a distancia o podía adivinar el futuro. Y los resultados eran lo suficientemente interesantes para que cualquier persona pensante dijera, hay que ver esto de cómo va. Y hombre, yo teniendo 16, 17 años, pues me interesé por el asunto y pronto vimos que lo que estábamos haciendo nosotros era creernos las cosas y luego ajustar las cosas a nuestras creencias. Es lo malo, que tuve buenos profesores, sobre todo profesores de física y de probabilidades y de matemáticas, y entonces me enseñaron a pensar las cosas un poquito y a poner las hipótesis después de conocer los hechos y no antes, ¿no? Porque esto es lo que hizo la diputada magnética. ¿Existe el fenómeno magnético? Ahora explíquenme por qué pasa. No, a ver, espérate. Primero demuestra que existe. En este caso tenemos una cuestión mucho más curiosa. Yo estuve muy metido en el mundo de los ovnis y hasta todavía en 2016 hice un informe sobre un ovni que apareció en Ajo, en Cantabria, en la península de Ajo, y que, como les expliqué yo, pues era un avión que venía descendiendo hacia el aeropuerto de Santander, pero cuando vi la fotografía, es lo bueno de ser fotógrafo, lo primero que le pregunté al que tomó la foto, que no había visto él nada. Él estaba tomando unas panorámicas de la bahía y de pronto apareció esto, que eran 2 rayas de luz y 4 puntitos entre las 2 rayas de luz. Y lo primero que le dije es, esto tiene una larga exposición. Y cuando vimos los datos EXIF de la foto, era una larga exposición, pues era un avión. Las 2 rayas de los lados eran las luces de las alas y los 4 puntitos eran los puntitos del estroboscopio, de la luz estroboscópica que llevan los aviones en la barriga. Que era lo que pasaba, que a una larga exposición se creaban las rayas de las dos alas, pero se creaban 4 puntos por las luces estroboscópicas. Y viendo la velocidad a la que debe de destellar el estroboscopio de la barriga de un avión con la velocidad con la larga exposición que había hecho esta persona, pues, era un avión y las 2 fotos que había eran un avión avanzando hacia el aeropuerto de Santander. Incluso por la hora podíamos haber averiguado hasta qué avión era y quién era el piloto. Pero esto ya no llamaba la atención a nadie. A ver, todas las afirmaciones sobre ovnis habían sido demolidas. Toda la esperanza de que llegaran los extraterrestres y nos salvaran de nuestra propia estupidez, porque era lo que muchos esperaban, pues estaban absolutamente demolidas y no parecía haber nada nuevo. Y hoy lo reviven todo sin ningún cambio. Y les voy a explicar por qué sin ningún cambio. Para esto tienen ustedes que ponerse en el lugar, no sé, del secretario ministro de Defensa de los Estados Unidos o del responsable de la seguridad aérea de los Estados Unidos. Pónganse en posición, en papel. Estás en tu oficina, llega un piloto y te dice, he visto un objeto que no sé qué es. Definición perfectamente precisa de objeto volador no identificado, OVNI. No sé qué es, pero le tomé un video. Entonces tú ves el video y dices, ¿quién sabe qué sea esto? Lo ven otras personas que son expertos en aviones y en cometas y en aerolitos y en todos los fenómenos aéreos que conocemos, que no conocemos todos, esto es importante,
y te dicen, pues no sabemos qué es. O sea, sigue siendo un objeto volador no identificado. Como responsable de la seguridad de los Estados Unidos, sobre todo en una época, ahora menos, pero en los años 70 estábamos en plena Guerra Fría, y tu obligación era que el espacio aéreo de Estados Unidos fuera inviolable para que no te colaran unos misiles atómicos con los cuales destruirte y ganarte una guerra nuclear que temíamos todos por aquellos años. Entonces, ¿qué haces? Pues lo investigas. Lo investigas a riesgo de que los imbéciles profesionales salgan con su titular: el Estado, el gobierno, el ejército está investigando los ovnis. ¿Por qué esperabas, criatura? Claro que los investiga. Es su obligación investigarlos por si es un avión enemigo, por si es un fenómeno atmosférico desconocido, por si es un ataque, por averiguar qué es. Pero es que es normal, es absolutamente normal que se haga eso. Durante muchos años Estados Unidos envió aviones no tripulados a probar las defensas de la Unión Soviética. Es decir, mandabas un avión que entraba un poco al espacio aéreo y veías si reaccionaban y le empezaban a tirar misiles antiaéreos. Era una forma de sondear cuáles eran las capacidades defensivas de la Unión Soviética en caso de que se desatara la guerra nuclear, que no se estaba desatando porque teníamos la Guerra Fría en las manos. ¿Crees que la Unión Soviética no hizo exactamente lo mismo? ¿O lo está haciendo hoy? Que Putin tiene proyectos imperiales que no se diferencian en nada de los proyectos imperiales que antes tuvieron los zares y que luego después tuvieron los secretarios generales del Partido Comunista de la Unión Soviética. Sí, Putin podría estar haciendo un sondeo de las capacidades de defensa del espacio aéreo de los Estados Unidos. Entonces tienes que identificar qué es lo que está viéndose en las fotos, viéndose en los vídeos y lo que los pilotos están reportando que es. Que son objetos voladores no identificados, pero han salido de abajo de las piedras donde se habían guardado durante años y ya no estaban molestando a casi nadie, salvo cuando hacían cosas en el History Channel que lo ven 4 periféricos, 4 marginales, avergonzando lo que fue el History Channel en su momento, por supuesto. Bueno, primero fue un canal de historia, luego fue el canal de Hitler y ahora es el canal de las bobadas en general, salvo por Forjado a Fuego, que es lo único bueno que tienen, que es el mejor programa del mundo, como todo el mundo sabe, y no lo voy a discutir con absolutamente nadie. Entonces, pues estos vídeos que ahora tienen a todo el mundo enloquecido ya habían salido a la luz desde el año 2000 o en el año 2007, pero ahora se supone que en los próximos días el Congreso había ordenado un estudio sobre los fenómenos aéreos no identificados. Fenómenos aéreos, los FANIs, que ahora les van a llamar FANIs en lugar de OVNIs. Vale. Y como se va a entregar el resultado de este estudio al Congreso de Estados Unidos, han salido debajo de las piedras los antiguos que dicen, ¿ves? Existen las naves extraterrestres tripuladas que vienen de otros planetas con seres inteligentes que nos visitan. Porque el ejército investiga ovnis. No, que tú estás hablando de OVNIs. Tú estás afirmando que ya los has identificado. Lo que hace el ejército es investigar ovnis, objetos voladores no identificados. Una vez que los identifica, ya no tiene problema. Lo que nos ha pasado a lo largo de la historia es que los hemos identificado prácticamente todos y los que no se identifican es por falta de datos. Cuando yo estaba muy metido en los ovnis, tenía yo gente que me amaba y me decía, es que yo una vez vi una luz en Acapulco. ¿Qué era? A ver, chico, ¿cuándo fue eso? No sé, allá por 1980, 82. No tengo datos para identificarlo. Ese va a ser un caso de ovni para toda la historia. Siempre será no identificado. Porque no hay datos para identificarlo. Cuando tienes los datos que teníamos en el ovni de Ajo o en otro ovni que me mandaron, los últimos que me mandaron a mí, que era un pájaro ovni, también tú tenías cuarto de segundo de exposición y lo que salía era una paloma borrosa y podías ver qué tan borrosa estaba porque los pasos de la gente que venía caminando a la que le tomaron la foto, era un grupo de escritores de ciencia ficción en un congreso, ellos me lo mandaron, pues veías cuán borroso estaba el pie del que se estaba moviendo y dices, pues un cuarto de segundo, si el pie se borra así, pues eso es un pájaro ovni y punto.
Los casos no identificados, los casos que no se han podido explicar, ese 2% del que siempre se habló en el proyecto Blue Book, son casos en los que no tienes datos suficientes para hacer la identificación. Pero eso sigue sin significar que sean naves extraterrestres que vienen a visitarnos y que solamente secuestran al tonto del pueblo. Porque nunca secuestran a un científico, nunca secuestran a un político importante, nunca secuestran a una persona medianamente despierta y vivaracha. Siempre van con el tonto del pueblo que luego quiere vender la historia y llevarse algunos dineros. Pero es que son igual. ¿Por qué me dices que no hay seres tan desarrollados que pueden venir? ¿Vale? Si pueden venir y quieren, ¿por qué no vienen y se llegan a las principales ciudades del mundo con los líderes de las Naciones Unidas o de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de Rusia, de China? Y les dices, no, ya estamos aquí, queremos hablar con usted. Ah, no, es que se quieren esconder. Digo, pues para esconderse son malísimos y cualquier tonto los andaba filmando cuando yo era pequeño. Ahora es muy curioso, pero desde que hay teléfonos móviles hay menos ovnis. Porque les voy a contar lo que nos pasaba en la revista. Yo estoy en la revista de Contactos Extraterrestres y los charlatanes se divierten mucho. Mauricio estaba en la revista Contactos Extraterrestres. Sí, estaba y investigué varios casos de ovnis y los identificamos todos. Pero lo que te llegaba era un tío con una foto, con algo raro. Y decía esto, el negativo, se lo comió el perro, se lo llevaron los hombres de negro, se lo robó el del laboratorio donde fui a procesar la foto. Nunca había negativos, nunca había datos precisos de dónde se había tomado la foto. Entonces aprendimos a hacer fraudes. Nosotros hacíamos un montón de fraudes, no para convertirlos en fraudes, sino para mostrar cómo se hacían. Desde el reflejo de una bombilla en la ventana y tomabas la foto de la ventana, tomabas el exterior y parecía que había una luz en el cielo. Un amigo mío, Rafael Fernández Flores, que es físico, una vez lanzó un globo metálico que provocó una oleada ovni en México terriblemente. Luego la gente los verdaderos creyentes no le querían creer que había sido un globo metálico, hasta que mostró el video donde estaba él con sus alumnos llenando de helio el globo metálico para lanzarlo al cielo sobre la Ciudad de México. Aprendimos a hacer todo tipo de cosas. Todavía hice falsos ovnis para la revista, muy interesante, hace algunos años. Sí, se están investigando ovnis y tienen que investigarse. Les voy a contar una última cosa para ubicar la realidad de lo que conocemos a nuestro alrededor. Hace muy pocos años se descubrieron 3 fenómenos que me acuerdo que uno se llaman los sprites y otros creo que son las fuentes azules, que son fenómenos meteorológicos que han estado allí desde siempre, pero que el ser humano no conocía porque ocurren arriba de las nubes de tormenta. Y de pronto, claro, arriba de las nubes de tormenta a veces se veían luces extrañísimas. Hasta hace muy poco los meteorólogos identificaron estos al menos 3 fenómenos meteorológicos muy comunes que ocurren siempre que hay tormenta, pero que ocurren en la parte de arriba de las nubes. Y ahora se han estudiado y se ha estudiado cuáles son sus características, cómo se producen, etcétera, pero que pueden haber sido la fuente de muchísimos reportes de ovnis lanzados por pilotos muy, muy, muy sinceros. Ser un piloto muy sincero no quiere decir que uno sepa de ovnis, ni que sepa de todo lo que pasa en el cielo. La gente dice, es que fulano es piloto. So what? ¿Qué importa? ¿Qué relevancia tiene? Vamos, no tiene ninguna relevancia que alguien sea piloto. Los capitanes de barcos decían que había sirenas y dragones y monstruos marinos que nunca existieron. No hay ninguna razón para que sea más fiable un capitán de avión que mi tía Enriqueta. Pero todavía no conocemos todo lo que pasa en nuestra atmósfera, porque el que hayamos descubierto esos 3 fenómenos meteorológicos relativamente nuevos, tendrá 20 años este descubrimiento, no quiere decir que entonces ahora sí ya lo sabemos todo. No, hay muchísimas cosas que ignoramos. Lo que la ciencia nos dice, y lo he repetido muchas veces, es que somos ignorantes, que el gran descubrimiento de la ciencia fue la ignorancia, que antes se creía que ya se sabía todo. Y al aparecer el método científico, lo primero que tuvimos que aceptar es que no teníamos ni idea de cómo funcionaba el universo, pese a lo que nos habían dicho los filósofos y los religiosos durante miles de años. Y tuvimos que empezar desde cero a ver cómo funciona nuestro planeta, cómo funciona el sistema solar, cómo funciona la biología, cómo funciona la evolución, cómo funciona el cuerpo humano, cómo funcionan las catedrales para que no se caigan.
y así sucesivamente. Es nuestra ignorancia lo más importante que tenemos. Y en ese sentido, primero tienes que agotar todas las explicaciones racionales, todas las explicaciones normales y naturales, todas las explicaciones que son infinitamente más viables que creer que existe una civilización en algún lugar del universo lejísimos de nosotros, pero que pudo encontrarnos y tiene la capacidad de viajar hasta nosotros simplemente para aparecer en vídeos malos. Hombre, tienes que agotar muchas explicaciones antes de aceptar esa, ¿no? Hay al menos 2 de estos vídeos que han sido perfectamente explicados ya en los vídeos de la Armada de los Estados Unidos. El primero, dice uno, es exactamente lo que uno se puede esperar si filma un avión caza viajando en dirección opuesta a la cámara exactamente, porque la cámara es infrarroja, entonces todos los fenómenos que ve no son fenómenos visuales, sino fenómenos infrarrojos. Los expertos en infrarrojos dicen, sí, eso es un avión que va en sentido contrario, pero directamente perpendicular a la cámara. Y dice uno, las formas aparentes de los aviones, uno que parece un platillo, ya alguna vez hemos hablado que los originales no eran platillos, un error de un periodista hizo que todo el mundo viera platillos. Los que se vieron originalmente, los que vio Kenneth Arnold, eran en forma de boomerang, pero viajaban como si saltaran, como platillos saltando sobre el agua, como cuando tiras un canto rodado sobre el agua que hace lo que en México llamamos patitos, no sé cómo se le llama en otros lugares hispanoparlantes. Entonces él decía que así saltaban como platillos volantes, pero tenían forma de boomerang. El problema es que la gente creyó que eran platillos volantes y curiosamente todo el mundo empezó a ver naves circulares. Ya no vieron más naves en forma de boomerang. Y dice, bueno, uno de ellos en forma de platillo y el otro en forma de un tic-tac, o sea, alargadito, son debidos al brillo en el lente de la cámara. No son prueba de que haya platillos volantes ni extraterrestres que nos han venido a visitar. Y esto lo ha dicho algún experto. Y por supuesto hay otros que son triangulares, que esos desde el momento que yo los vi dije, esto es el bokeh de la cámara. El bokeh es esta forma de luces difusas que se provocan en las fotografías y que tienen siempre la forma del diafragma de la cámara. Entonces muchas veces los fotógrafos discutimos, esto es que me gusta un diafragma de 5 hojas o de 6 hojas o de 8 hojas porque crea un bokeh muy bonito. Y el diafragma triangular es propio de ciertas cámaras de visión nocturna. Entonces el bokeh que se está viendo es los triángulos que se están viendo es bokeh provocado por un diafragma triangular. Pero si no sabes de fotografía, si eres un investigador de ovnis, un ufólogo, les gusta más ufólogo porque suena más yankee que ovnílogo. Si eres un ufólogo y no sabes de fotografía, te van a colar todos los cuentos del mundo. Así que va a haber un informe sobre ovnis, que son ovnis. Las evidencias sobre existencia de otras inteligencias que sean capaces de viajar por la galaxia, que tengan una tecnología absolutamente brutal y que vengan a visitarnos y a esconderse mal, siguen siendo hasta este momento 0. Y nadie más que yo le gustaría que no fuera así, que mañana se apersonaran los extraterrestres y dijeran, hola, vengo a tomarme un café contigo, quiero charlar. Sería maravilloso. Yo he escrito cuentos al respecto, yo he escrito cuentos de encuentros con planetas inteligentes, yo he escrito cuentos de gente que se fue con los extraterrestres. Soy escritor de ciencia ficción en mis orígenes, entonces no estoy en contra de que esto pase, simplemente estoy en contra de creer que pasa cuando no pasa. También tengo cuentos de vampiros y no por ello creo en los vampiros.